Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Salmos 1, versículo 1. Escuchas Selah. Buenas noches. Muy buenas noches. Somos los esposos Roberto y Margarita de García. Sean bienvenidos esta noche a la primera transmisión desde Selah Radio con un mensaje, con un programa titulado Directo al Corazón. Y esta noche vamos a compartir un tema muy importante. Estamos listos ya para compartir. El tema de hoy es los enemigos de la estabilidad familiar. Enemigos de la estabilidad familiar. Vamos a leer un pasaje en la Escritura que se encuentra en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 5. Romanos 12, del 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y continúa ahí en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo nos está hablando de unidad, nos está hablando de integración, nos está hablando de renovación, nos está hablando de transformación. Y todos esos términos en pro de que como familia podamos tener un desempeño óptimo, de tal forma que nuestro impacto en la sociedad sea eficiente, cumpla el propósito establecido por Dios para nuestras vidas. Ahora, una de las cosas importantes que menciona el pasaje leído es que a efecto de poder discernir la voluntad de Dios, necesitamos transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, perdón. Al renovar nuestro entendimiento, surge un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación, en ese cambio que se va generando, nos volvemos capaces de identificar la voluntad de Dios. Muchas de las situaciones que vivimos como familias, las vivimos como una secuela de lo que ha sido nuestro patrón familiar. Todo lo que aprendimos en el hogar y que aprendimos de manera instintiva, no porque nos lo enseñaran, lo aprendimos por lo que vimos, lo aprendimos por lo que sufrimos, lo aprendimos por lo que nos tocó padecer, así aprendimos en el hogar, pero fue un patrón que quedó impregnado en nuestro espíritu, en nuestra mente, marcó nuestra vida, en todo nuestro ser. Ahora, ese patrón impacta nuestro desempeño presente, independientemente de que tengamos los más firmes propósitos de honrar y agradar a Dios. El patrón familiar impacta de tal forma que surgen algunos detalles, surgen algunas actitudes, surgen algunos hábitos, surgen algunas costumbres que son la consecuencia de ese patrón familiar y que perjudican nuestra comunión y nuestra relación al interior de la familia. La interacción entre los unos, o bien la motiva o bien la frena. Así es. Entre esos enemigos de la estabilidad familiar, el primer enemigo se llaman mitos y creencias.
Mitos y creencias relacionados con la convivencia intrafamiliar. A lo largo pues de nuestra vida previa al matrimonio, conocimos una serie de conceptos como parte del patrón familiar. Conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo del dinero, que tienen que ver con hábitos, costumbres, pero también tiene que ver con el desempeño o el rol que cada uno de los miembros de la familia debe desarrollar. Son patrones familiares. También encontramos dentro de los mitos, encontramos también situaciones como esta: el padre de familia es el que paga todo. Y eso era así antes. En el tiempo presente, por lo general, la mayoría de cónyuges, ambos trabajan, ambos aportan, ambos participan de un empleo, de un trabajo o de un negocio. Generación de ingresos. Y por lo tanto, la carga económica la llevan ambos, ya no solo recae en el hombre. Ahora, hay otros aspectos, hay otro mito muy marcado en el presente y que tiene que ver con la educación de los hijos. Una de las tendencias en el humanismo es cuidado con reprimir a los niños, cuidado con reprimir su personalidad. Entonces la tendencia humanista es: deje que el niño haga, deje que el niño sea, para que se desarrolle. Y eso es una falacia total, porque al dejar al niño en libertad de hacer, no se convierte en una mejor persona. Por el contrario, hay un retroceso, porque no se le establecieron límites, porque no se le enseñó principios y valores, porque no aprendió principios espirituales, porque si no le gusta ir a la iglesia, no hay que obligarlo. Ahora, ¿es eso correcto? No. ¿Es eso conveniente? ¿Es eso oportuno para nuestros hijos? Por supuesto que no. Pero son mitos que vienen de como costumbres, como cosas que hemos adquirido de todo lo que vimos a nuestro alrededor en la medida que fuimos creciendo, que fuimos desarrollándonos, y que lo adoptamos como que era algo correcto. Y aún se escucha, porque son cosas que como trascienden las generaciones, y es una transmisión cultural, va afectando, porque va deteriorando realmente, y máxime cuando no se tiene el previo conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Tomamos lo otro como que fuera una verdad, como que fuera algo cierto, pero a la larga lo que viene a hacer es entorpecer el desarrollo de la familia y la educación de nuestros hijos. Hay otro aspecto también que dice, siempre estamos como padres muchas veces diciendo, mis hijos no van a pasar lo mismo que yo pasé. Entonces, y en esa misma situación muchas veces les estamos evitando pasar, supuestamente, según nuestro criterio, evitarles pasar por el dolor, por el sufrimiento, pero hay experiencias que si ya las mencionamos, dimos los lineamientos de aquellas cosas que se deben hacer y cuáles no, pero muchas veces no son atendidas, entonces nuestros hijos se van a ver en la necesidad de pasar por esas experiencias dolorosas para poder asimilar aquellas cosas que no debieron practicar. Lo que queda evidenciado es la sobreprotección, y la sobreprotección es dañina, es totalmente tóxica en el desarrollo de nuestros hijos. Es dañina porque no se le permite al niño desarrollar sus capacidades de razonamiento, de pensamiento, de análisis. No se le da la oportunidad al niño de resolver sus propias inconveniencias. El hecho de evitarle a nuestros hijos que pasen por situaciones difíciles les priva de madurar y crea en ellos el concepto de que no, papá lo resuelve, mamá lo resuelve, y pareciera que estamos creando un tirano
o una tirana, según sea el caso, que puede hacer lo que le dé la gana y papá y mamá van a resolver la situación. Error, Sí. error gravísimo. Nuestros hijos necesitan vivir su propia experiencia, necesitan saber que si no presentan las tareas, lo van a reprobar. Y es un gravísimo error como padres el que el cipote Haragán no quiere hacer la tarea, entonces se la hago yo. Error. Lo está sobreprotegiendo. Hemos visto muchos ejemplos. Allá los padres afanados haciendo las tareas de los hijos y los hijos viendo televisión o jugando en el patio o en la calle. Pero como el tiempo es corto, Sí. necesitamos avanzar. Solo vamos a presentar algunos aspectos específicos de los enemigos de la estabilidad familiar. Ya vimos, el primer enemigo son los mitos y creencias respecto a la convivencia familiar. El mito número 2 es el enemigo número 2 es la ignorancia. La ignorancia. ¿Y de qué hablamos o a qué nos referimos con ignorancia? Bueno, puede ser el hecho de que desconocemos el plan que Dios ha diseñado para la familia. En efecto, muchos creen, por ejemplo, que el matrimonio es un invento de la sociedad. Y se proclama así, que el matrimonio es un invento de la sociedad para mantener sujeta a los cónyuges, para mantenerlos sujetos, para privarlos de algunos placeres y deleites. Nada más erróneo, porque la Escritura claramente nos muestra en Génesis 2:24 que el matrimonio fue una idea de Dios. Sí. Y que la familia es un resultado consecuente del matrimonio. Pero muchos piensan que fue la sociedad la que instituyó eso. Es una equivocación. Muy equivocados. Ahora, tenemos también ignorancia respecto del rol que nos corresponde desarrollar en el hogar. La mayoría llegamos al matrimonio sin saber a ciencia cierta a qué vamos. La mayoría van con la idea de que nos amamos y como nos amamos, todo va a salir bien, no vamos a tener problemas. Pero el amor no paga facturas. Y ahí los detalles. Sí. Por otro lado, uno de los puntos que ignoramos es que Dios ha establecido un orden de autoridad, un orden de mando. Hay una jerarquía establecida por Dios. Y esa jerarquía establecida por Dios determina que Dios está en el más alto nivel. Primera de Corintios 11:1 nos habla de eso y nos dice que Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de todo varón. Y dice que el varón es cabeza de la mujer. Pero dice también que Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo está sometido a Dios. Entonces hay una línea de mando en la que al más alto nivel está nuestro Dios, luego nuestro Señor Jesucristo, y dice la Escritura que a Él se le dio todo poder, toda autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso dejó bien claro, bien establecida esa jerarquía. ¿Por qué? Para evitar que cayéramos en el caos en las familias, que unos querían usurpar los lugares que al otro le corresponde. No, Dios diseñó el papel que cada uno de los integrantes de la familia desempeña al interior de la familia. Por lo tanto, entonces, uno de las situaciones de ignorancia es el desconocer las funciones que me corresponden dentro del hogar. El matrimonio actual, el matrimonio moderno o el matrimonio contemporáneo, como le debemos llamar, es muy distinto al modelo bíblico, porque en el modelo bíblico la mujer estaba destinada al cuidado de los hijos, a la educación de los hijos, a la instrucción de los hijos, y el hombre estaba destinado, de hecho, a cubrir la parte productiva, la parte de proveedor. Era el responsable de suplir y cubrir todas las necesidades.
Como decíamos antes, en el matrimonio actual, la mayoría de veces ambos trabajamos, ambos tenemos un empleo, estamos limitados de tiempo. Entonces, ¿quién cuida a nuestros hijos? Muchas veces es un pariente cercano, Sí. muchas veces es la Personas abuela de los niños, particulares. y a veces también son personas particulares que contratamos con ese propósito. Y prácticamente allí les estamos delegando a ellos la responsabilidad que nos corresponde a nosotros de educarlos, de instruirlos, de darles los lineamientos precisos, de manera de que ellos sepan cómo comportarse, tanto en el interior de la familia como cuando están fuera de casa. Isaías 5:13 dice lo siguiente: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hay graves consecuencias cuando ignoramos los planes, los propósitos, los designios de Dios para la familia. Es importante que usted se tome el tiempo para buscar instruirse acerca de cómo desarrollar las funciones que le corresponden dentro del matrimonio. Para que no quede en irresponsabilidad al no cumplir aquello que a usted le corresponde, tanto al hombre como a la mujer. Y también los hijos tienen responsabilidades. Ahora, como tenemos que correr un poquito, el último punto relacionado con la ignorancia es saber que la salud individual afecta la salud de la familia. La salud individual de los miembros afecta la salud de la familia. Un miembro de la familia que está enfermo, enferma a toda la familia. Pero cuando nos proponemos a mantener la sanidad espiritual para afectar de esa forma, de manera positiva a la familia, el efecto se nota, Sí. el efecto es evidente. Tenemos hijos seguros, tenemos hijos con capacidades y habilidades en pleno desarrollo, pero tenemos que avanzar. Tercer enemigo de la estabilidad familiar. Este tercer enemigo son los malos hábitos. Los malos hábitos. Es bien frecuente que en la etapa de noviazgo cada uno de los interesados se muestra su mejor rostro, muestra su mejor conducta, muestra su mejor comportamiento, muestra ser una persona, llamémosle así, amorosa, dedicada, pacífica, porque queremos convencer a la otra persona de que somos su mejor opción, Mejor prospecto. que con nosotros se sacó la lotería. Pero no siempre es así. La mayoría de veces no pasa así. Todos los matrimonios pasamos por un proceso que se llama reglamentación, que es el proceso tercero, es la tercera etapa en la secuencia de formación de un matrimonio. La primera etapa es la consolidación del matrimonio, cuando decimos sí acepto. Pero a continuación viene una etapa que se llama tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Es cuando comenzamos a lidiar con los hábitos del otro, cuando comenzamos a lidiar con las costumbres del otro, que ya no son lo que nos mostró antes. La primera imagen o el impacto que quiso causar, porque ya es algo diferente que no fue mostrado en la etapa de noviazgo. Entonces ahora que ya estamos casados, ya no tenemos a quién impresionar. Y ahí es donde surgen los problemas, porque los hábitos como la pereza, la informalidad, Irresponsabilidad. la desplicencia, el despilfarro, el chantaje, se hacen evidentes, se muestran en toda su plenitud, y entonces eso comienza a erosionar la estabilidad familiar, comienza a mover el piso,
comienza a desquebrajar aquella primera imagen que le causamos a nuestro cónyuge. Conocemos parejas que en el primer mes deciden divorciarse. Porque no lograron hacer clic o unirse, o que el otro le permitiera asumir aquellas cosas que no declaró cuando eran novios. Ahora, los malos hábitos son una secuela del patrón familiar. Los hábitos buenos y malos que tenemos los adquirimos en nuestra etapa de formación en los primeros 5 años de vida. Ahí los adquirimos. Posteriormente fuimos adquiriendo otros, pero ya por decisión propia. Pero en los primeros 5 años de vida aprendimos los hábitos que correspondían a la influencia familiar. Ahora, esos hábitos, cuando el individuo de manera consciente, de manera voluntaria, no decide cambiarlos, le van a acompañar toda la vida. Y si el cónyuge o la cónyuge no logra comprender esa situación, va a ser un punto de quiebre y va a ser un punto que va a estar generando tirantez al interior de la familia. Zozobra. Ahora, lo triste de esto es que cuando hay diferencias, cuando hay desacuerdos, entonces se ponen en evidencia. Sí, pero vos sos un flojo. Sí, pero vos sos iracunda. Y entonces comienzan a sacarse los trapos al sol y comienzan a evidenciarse las debilidades, que son los malos hábitos que el uno o el otro tienen. Pero hay algo que menciona Eclesiastés 10, versículo 18. Vea lo que menciona aquí. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Los malos hábitos generan graves consecuencias. Por eso el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, de manera frecuente en sus escritos, en sus enseñanzas, nos hacen ver la importancia de despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo hombre creado en la justicia de Dios y en la santidad de la verdad. Mientras el individuo no decide tener un cambio de vida, un cambio transformador de lo que hablábamos al principio, mientras el individuo no decide salir de ese estado de ignorancia, desconociendo las verdades eternas, va a seguir teniendo problemas, va a seguir patinando en el mismo problema una y otra vez. Como un ciclo repetitivo del cual no puede salir. Yo quiero hacerles una pregunta en este momento, por favor, si nos pueden retroalimentar, si lo que estamos hablando se escucha claramente, hay un sonido claro y con volumen suficiente, por favor, si nos pueden confirmar esto. Continuamos. Enemigo número 4 de la estabilidad familiar. El enemigo número 4 son las actitudes, las malas actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Las actitudes son las acciones de respuesta que nosotros manifestamos en las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Las actitudes pueden ser espontáneas cuando son de índole instintivo. Supongamos que usted va por la calle y de repente ve que un vehículo se salió de su ruta y va hacia usted. Usted responde de manera instintiva para salvaguardar su vida. Esa es una actitud de respuesta. Es algo espontáneo, es algo que surge de acuerdo a la necesidad. Pero hay actitudes que son adquiridas y las adquirimos de manera consciente, de manera voluntaria, precisamente para enfrentar las condiciones que en algún momento nos dañaron, que en algún momento nos afectaron. Entonces decidimos tener una acción de respuesta a eso, de tal forma que si alguien me dice un insulto, yo le digo 2. Si alguien me menosprecia, yo elevo el tono para que el impacto sea
evidente. Entonces, esas actitudes son nefastas, son negativas. Entre las actitudes negativas encontramos el egoísmo, por ejemplo. Cuando todo es mío y lo tuyo es mío, ¿verdad? Pero no somos capaces de entregar lo nuestro en beneficio de los demás. Otra mala actitud es el orgullo. Algunas de estas actitudes la Biblia le llama fruto de la carne. Fruto de la carne. Son actitudes que traen resultados negativos a nuestra vida personal y a la convivencia familiar. Encontramos dentro de las actitudes también la vanidad. Ahora, quiero explicar esto de vanidad, porque en la mayoría de países latinoamericanos, cuando se habla de vanidad, creemos que se está refiriendo a una persona que se echa todo encima, que gasta todos los mucho en lujos. sí, que es Sí. muy fina en su vestir, en su cuidado personal, pero la vanidad no se refiere a eso. La vanidad se refiere a falsedad. El término más correcto, la expresión más correcta, Sí, es falsedad, porque vanidad se refiere a vano, algo que no tiene peso, que no tiene consistencia. Entonces, la falsedad es una actitud negativa que también destruye la confianza de las personas. Cuando usted se muestra de una forma ante alguien, pero luego esa persona descubre que no es cierto, sí. usted destruye la confianza. Y eso pasa al interior de la familia. Cuando de novios mostramos una imagen, pero en la realidad demostramos que somos otro individuo. No, y ahí se descubre también que hay otra cuestión que se da, la prepotencia, por ejemplo, porque antes era así, mi amor, todo bien, bien tranquilo, Y ahora llevando mando la yo. fiesta en paz. Y ahora mando yo. Esa es otra cuestión que se da, ¿verdad? La lucha de poder, que va a ser otro de los temas que vamos a compartir. Hay otras actitudes como la mentira, por ejemplo. La mentira puede ser un hábito también, un mal hábito, pero mentir también puede ser una actitud. Cuando la mentira se convierte en una actitud, cuando por ejemplo a mí me están cuestionando por algo, y entonces para mitigar la situación, yo digo una mentira. En Latinoamérica se maneja mucho el término una mentirita blanca. Hermanos, a la luz de la Escritura, mentira es mentira. No hay ni blancas ni negras, todas son mentiras. Todas son mentiras y todas tienen el Sí. mismo castigo de parte de Dios. No hay diferencia en cuanto a eso. Ya sea que usted mintió por no dañar, o ya sea que mintió para dañar, el efecto, la consecuencia es la misma. Castigo de Dios, muerte eterna. El conformismo, podríamos mencionarlo también entre las malas actitudes. Sí, el conformismo también afecta mucho, particularmente cuando hemos alcanzado cierto bienestar. Tenemos un buen empleo, tenemos un buen ingreso, tenemos una bonita casa, tenemos un buen vehículo, nuestros hijos crecieron, cada uno ya tiene su educación, y entonces pareciera que nuestra participación en este mundo Ya terminó. ya finalizó. Ahora, eso no es cierto, porque nosotros podemos seguirle siendo útiles al Señor hasta el último día de nuestra vida, ya sea que muramos jóvenes o muramos a una Temprana edad. o a una elevada edad, Sí. como ancianos. No, y ahí también se ve otro aspecto al ser conformista. Se ha fijado que hay muchas mujeres, por lo general, que tienen maltrato al interior de sus hogares. O sea, maltrato físico y verbal por parte de sus esposos. La mala actitud de ellos, pero también la mala actitud de ella en aceptar eso como que fuera algo normal. Llega a un conformismo que así, porque así vi que le pasó a mi abuela, así le pasó a mi mamá,
al grado que creen que es normal que ellas pasen por la violencia familiar. Voy a mencionarles este mito porque recientemente vimos una escena con mi esposa en un centro comercial, en un elevador, por cierto. El mito se refiere a que la mujer debe guardar silencio y obedecer a su marido. Y nos pasó, estábamos en un centro comercial abordando un ascensor y la señora trató de seleccionar el nivel al que iba y se equivocó. Y entonces, en lugar de que la puerta se cerrara, se abrió. Y intenta nuevamente seleccionar el nivel, y en lugar de seleccionar el estacionamiento para donde iban, selecciona otro nivel donde están los restaurantes. Y entonces el esposo, en una forma eufórica, le dice: te dije que dejes eso. Y nosotros estábamos presentes ahí en el mismo elevador, viendo la situación. Y ella se cayó, no dijo nada, y se fue a poner a la par de ella, ella se fue a poner a la par de él. Esa situación de intolerancia daña también al interior de la familia. La estima de la persona cuando pisoteamos la estima o pisoteamos las capacidades o habilidades del cónyuge. Porque ese es otro aspecto también, que muchas veces el hecho de alzar la voz es como que hicieran sentir su autoridad, o tratando de intimidar o someter a la persona, y son actitudes que surgen. Ahora, es importante resaltar que no solo es el caso de los hombres. Sí, hoy se da también en la actualidad hay muchas mujeres que quieren imponerse y que se les llama mujeres empoderadas. Ay, detesto ese término. Las mujeres empoderadas creen que pueden gritar igual que los hombres, creen que pueden mandar igual que los hombres, pero no aceptan la responsabilidad de los hombres. Entonces es un problema que posteriormente posiblemente lo tratemos. Sin embargo, hoy por hoy vamos a ver una mala actitud más, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es mostrar una imagen que no somos. Viene a ser parecida a la falsedad, ¿verdad? Parecida a la falsedad, sí, pero no es lo mismo. Con la diferencia que la hipocresía ya es algo intencional. Premeditado. Premeditado porque no forma parte. En el caso de la falsedad, generalmente se da porque la persona tiende a ser así, ya es una tendencia, algo que realiza de manera automática, sin pensarlo. Pero la hipocresía no, la hipocresía es algo intencional. La hipocresía la utilizamos generalmente en eventos sociales, la utilizamos en la iglesia, la utilizamos en los eventos cristianos, porque bienvenido hermanito, bienvenida hermanita, y besito por aquí, besito por allá, pero no es algo genuino, es una imagen falsa. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Vamos a recordar Romanos 12, el versículo 2 y 3. Lo leo. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, nos vamos a detener ahí un momentito. Le quiero explicar esto para que luego veamos otro de los enemigos de la estabilidad familiar. Dice la Escritura que no debemos conformarnos a este siglo. Eso significa las costumbres, las tendencias, que no debemos ser sujetos de la influencia de este mundo. Presión de grupo a veces. Lo que se llama presión de grupo o presión social. Dice, sino transformaos. Transformaos, eso significa cambien de forma.
Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Lo renuevo a través de la lectura de la palabra. Lo renuevo a través del escuchar con atención y con fe cuando se me ministra la palabra. Lo renuevo cuando me presento delante de Dios en oración, porque en el momento de la oración no simple y sencillamente estoy pidiendo, estoy interactuando con Dios. Y en ese momento de oración en el que yo estoy interactuando con Dios, Dios se encarga de revelarme cosas que muchas veces resuelven las inquietudes o peticiones mismas que yo estoy presentando delante de Él. Ahora veamos el verso 3, 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como cónyuges debemos tener claro que ninguno de los dos somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos debilidades, tenemos flaquezas. Cometemos errores. Estamos sujetos a cometer errores. Pero, ¿cómo superamos estos errores? Los superamos transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento se renueva y somos capaces de pensar como Cristo, cuando somos capaces de pensar de acuerdo a los principios escriturales, a los principios bíblicos, la situación cambia. Sí. Porque ya no vemos mala intención en todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, sino que vemos de manera compasiva las faltas, los errores o las debilidades de los demás. Y esto sirva como preámbulo para el siguiente enemigo de la estabilidad familiar. El siguiente enemigo de la estabilidad familiar se llaman las suposiciones. Las suposiciones. ¿Y qué son las suposiciones? Son esas situaciones que se dan o esas circunstancias que se dan en las que usted cree que la otra persona entendió lo que usted le dijo. Son suposiciones. Y puede pasar, por ejemplo, que a veces usted le da a su hijo o a su hija una instrucción, le da una orden. Y usted le da tiempo para que realice esa tarea, pero pasó el día y cuando usted pide cuenta, se da cuenta de que no sucedió absolutamente nada. Usted supuso que su hijo o su hija le iba a obedecer, pero no fue así. Ahora, es frecuente también creer que yo genero una situación, yo genero una acción y suponemos que los demás nos van a respaldar, nos van a apoyar. Una situación bien fácil que a nosotros, que muchas veces, algunas mujeres, cuando toca cocer frijoles, se dejan los frijoles en el fuego y bueno, nos ponemos a hacer otra cosa y pensamos que los demás están interesados en cocer frijoles al igual que nosotros, y muchas veces nos ocupamos en lo otro y no vamos y los movemos, no verificamos si les echamos más agua. Entonces, y a veces queremos culpar a los demás porque supusimos que ellos también iban a estar pendientes de menearlos o de agregarles agua si ya la necesitaban. Y allí se dan los problemas y allí se desestabiliza la armonía familiar. Se quemaron los frijoles y hay que buscar un culpable. No quien la deba, sino quien lo pague. Pero eso veamos, no es correcto. Veamos, dentro de las suposiciones más frecuentes, sucede, por ejemplo, que uno de los miembros de la familia tiene síntomas de gripe, para ser más específicos. Y entonces, esa persona que está con síntomas de gripe espera que los demás La consideren. le consideren, le atiendan, le cuiden, pero supone que los demás van a estar atentos.
Pero cuando no pasa, entonces viene la frustración porque quizás no me quieren, quizás no les importa mi salud, quizás no quieren que esté aquí con ellos, y surgen otra serie de pensamientos que el enemigo se encarga de alimentar precisamente para crear una fractura al interior de la familia. Otra de las situaciones que puede pasar también es cuando adquirimos un compromiso. Por decir algo, compramos un nuevo televisor y lo compramos por cuotas. Y como es un bien familiar, es un bien que va a traer cierta comodidad, digámoslo así, a la familia, creemos que todos van a participar del pago. Y a la hora de las horas resulta que no. Y entonces el que adquirió el compromiso se vuelve, cae en un estado de amargura porque todos se benefician pero nadie quiere contribuir. Las suposiciones, hermanos, son letales. Sí. Son letales. Peligrosas. Y es importante que antes de tomar una decisión, usted se cerciore de que está de acuerdo con la familia, que todos participan de esa decisión. O que se comunicó adecuadamente y que todos entendieron. Y las suposiciones pueden darse en todos los ámbitos de la vida, en situaciones de la iglesia, situaciones de trabajo, situaciones de la comunidad, situaciones propias de la familia. O sea, en cualquier ambiente pueden haber situaciones incómodas porque nos dejamos ir suponiendo que. Ahora, hay otro enemigo de la estabilidad familiar y ese enemigo se llama rutina. Rutina. ¿Qué es la rutina? La rutina es una serie de acciones que realizamos y que llegan a volverse automáticas. Un acomodamiento mental para hacer siempre lo mismo. Es un acondicionamiento. Tenemos una hora de levantarnos, una hora de desayunar, una hora de salir para el trabajo, una hora laboral, una hora del almuerzo y así sucesivamente. Todas las actividades bajo un horario. Eso es rutina. Cuando nos envolvemos en la rutina, nos volvemos insensibles y al mismo tiempo surge un estado de insatisfacción porque pareciera que no estamos aprendiendo nada, no estamos avanzando hacia ningún lado, no estamos teniendo ningún logro, no estamos teniendo ningún éxito porque siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo una y otra vez. Hermanos, quiero decirles que la vida cristiana no es nada rutinaria. Aunque usted solo se acostumbre a ir a la iglesia los días domingos, su asistencia a la iglesia no tiene por qué ser una rutina. O algo tedioso. Su convivencia familiar no tiene por qué ser una rutina. Y ahí se requiere que seamos creativos precisamente para que no sean cuestiones repetitivas. Y que por el contrario puedan ser cuestiones edificantes, puedan ser situaciones que estimulen a los demás al amor y a las buenas obras, como dice la Escritura. Ahora, dentro de todas las situaciones rutinarias que pueden pasar, una de las más lesivas es la rutina religiosa. La rutina religiosa que como familia vivimos, experimentamos. Compartimos este día con una persona que le manifestaba claramente a mi esposa: jamás creí que la vida cristiana fuera así, tan intensa, porque esta persona ha experimentado en los últimos 3 meses una transformación en su vida. Gracias a Dios. Ha salido de un esquema mental de rutina, sí, de cautiverio,
y ahora está viviendo el cristianismo en plenitud. Entonces nota la diferencia. Y dentro de las cosas que manifestaba es que hoy entiendo, hoy disfruto las prédicas, hoy disfruto la alabanza que pasaba antes. No se sentía parte, no se identificaba, no le prestaba la atención debida. Y entonces la actividad religiosa era una rutina. Sí. Una rutina en la que, ay, la misma alabanza otra vez. Ay, es que ese hermano como canta. Ay, es que ese predicador no me gusta. Hermano, mientras usted tenga una actitud displicente, no va a poder salir de la rutina. Y como ven, cada uno de esos enemigos que hemos mencionado se potencian. Ahora, queremos al menos mencionar un enemigo más, porque ya el tiempo se nos está acortando. Y este enemigo se llama falta de visión. O perder la visión. O perder la visión. ¿Qué es eso? Como familia debemos inquirir delante de Dios. Debemos buscar delante de Dios el descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y en base a eso establecer nuestra visión de vida, nuestros propósitos, nuestros objetivos. Porque de no tenerlos, hermanos, entonces vamos a ser presas de la rutina, viviendo lo mismo una y otra vez. O de las eventualidades. Ahora, el no estar preparado. Es indispensable que tengamos una clara visión, un claro propósito. ¿Y cómo incide esto en el quehacer familiar? Bueno, cuando en una familia no hay visión, no hay incentivo para la formación académica de los hijos. No hay incentivo. Entonces, si el cipote estudia o el niño estudia, qué bien, y si no estudia, también. No hay un enfoque que le permita al niño o a la niña pensar en que algún día va a ser profesional, o pensar en que en algún día va a ser una persona destacada. Simplemente se le deja hacer y hacer lo que quiera, y entonces lo que tenemos es un animalito silvestre. Alguien sin futuro. Alguien que no aspira a nada porque no le hemos proyectado nada. Una de las cosas que personalmente Dios me impulsó a hacer con mis hijos fue decirles desde niños, siempre se los estuvimos diciendo, nuestra tarea, nuestro esfuerzo va a estar en que ustedes sean profesionales, en que se preparen académicamente, porque si son profesionales, entonces todo lo demás va a ir cayendo por su peso. Su casa, su carro, su familia, todo va a ir cayendo por su peso en su momento oportuno. Eso sí, no se aceleren demasiado. Prudencia ante todo. A no gastarse todo también. Y hemos tenido la satisfacción de que nuestros hijos ya crecieron, están grandes, nuestros 3 hijos trabajan, 2 de ellos trabajan en la banca, uno de ellos trabaja en una empresa constructora, y no son cola, hermano. No son cola. Y es promesa del Señor. Que van a ser cabeza, que van a estar en liderazgo. Ese es el resultado, hermanos, de un esfuerzo de años en el cual hemos dado seguimiento, hemos enfocado siempre la visión. Sea profesional, capacítese, estudie, prepárese. Pero ¿qué tal si los hubiéramos dejado ser? Ahora posiblemente nos estaríamos lamentando. Ahora, el propósito principal al compartirle sobre los enemigos de la estabilidad familiar es para que usted se ponga en alerta, es para que usted haga su propio análisis, es para que usted revise las costumbres, los hábitos, las actitudes, porque al revisar eso, al revisar si está o no en la rutina, al revisar si tiene o no una visión clara de familia, usted va
a establecer un punto de quiebre, un punto de partida, un punto nuevo en el cual usted reinicia, por así decirlo, su caminar en el Señor. Porque al final el propósito de Dios es nuestro bienestar. Siempre ha sido así. Claramente nuestro Señor Jesucristo dice que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para darles vida y vida en abundancia. Así es. Por lo tanto, es indispensable que como familias estemos vigilantes, estemos atentos, estemos conscientes de nuestro caminar en el Señor. Porque también nuestro Señor Jesucristo lo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Y hay algo que debemos tomar en cuenta, que el deseo, el propósito de Dios, el pensamiento de Dios nunca ha sido que pasemos por las dificultades, por el quebranto, por el dolor. No, Dios, a través de la revelación de sus escrituras, allí está plasmada la voluntad de Dios, que nos da los lineamientos que necesitamos para actuar de forma individual, sí, pero también como familia. Aquellos aspectos que debemos tomar en cuenta de manera que nuestra vida no sea de angustia, de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué? Porque Dios mismo, a través de la implementación de sus lineamientos, está garantizando de que no se dé el caos al interior de la familia, que no se vea esas situaciones dolorosas por las que muchas veces están pasando tanto la esposa, el esposo o también los hijos. ¿Por qué? Por desatención en la plena instrucción que Dios ha dejado plasmada para nuestra dirección, para nuestro beneficio y para ahorrarnos dolores. No solo de cabeza, sino también de corazón. Porque este programa esta noche es directo al corazón, que viene de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros y transmitido a cada uno de ustedes. Así es que, ¿qué más tenemos que agregar? Bueno, que agradecemos a Dios por la oportunidad de compartir a través de este espacio que nos da Radio Selah. Agradecemos también la sintonía de todos aquellos que se han conectado y que están en sintonía. Les animamos a que puedan escribirnos si tienen alguna consulta, alguna inquietud, pueden enviarnos un inbox y va a ser un gusto para nosotros responder sus inquietudes. Pues también si hay algún tema que usted crea que puede ser de bendición y edificación para el pueblo del Señor, sugiéralo. Sí. Sugiéralo y con gusto vamos a en la medida que el tiempo nos permita, vamos a procurar compartir y responder las inquietudes y las solicitudes que ustedes nos presenten. Nuevamente ha sido un gusto para nosotros compartir con ustedes. Mi esposa hace la oración de cierre. ¿Cómo no? Sí, antes quiero agradecerle la asistencia suya al programa. Si usted ingresó ya posteriormente, está el video disponible también, y aquellas personas que nos estuvieron escuchando por radio, este va a ser un programa que se va a estar presentando todos los días miércoles en el mismo horario, 6 de la tarde, horario de California, y 8 de la noche, El Salvador y Centroamérica, a excepción de Panamá, que llevan una hora de diferencia con nosotros. Así es que si este mensaje ha sido de beneficio, le ha interesado y ha encontrado algo allí que puede ayudarle, no solamente a usted, sino a aquellas personas a quienes usted conoce, compártalo con toda libertad. Agradecemos allí a la persona que ya nos confirmó que lo ha compartido, muchas gracias, y le animamos a que pueda mantenerse expectante de cada uno de los temas que vamos a estar trayendo semana a semana, algunos relacionados a la familia, otros relacionados a la mujer, otros relacionados a los hombres, y también se van a abordar temas de los hijos, educación de los hijos. Así es que esto haya sido de bendición, y vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo, Señor, que tú obras conforme propósito, y que el deseo de tu corazón para cada uno de tus hijos y para cada uno de aquellos que aún no te conocen, Señor, es de paz, de bien, de manera que podamos
recibir todo aquello que esperamos. De ti esperamos lo bueno, de ti esperamos lo mejor, Señor, porque sabemos que tu amor sobrepasa aún nuestro mismo entendimiento, nuestra lógica humana y cualquier criterio que podamos tener dentro de nosotros, Señor. Ahora que tu Espíritu Santo pueda afirmar esta palabra que ha sido declarada, que ha sido compartida esta noche, Señor, y seas tú obrando conforme tu voluntad, llegando, tocando el corazón, la mente de cada uno, Señor, de manera de que ese auxilio tuyo pueda llegar y crear aquellos cambios, Señor, en aquellas cosas que por costumbre o por hábito han estado allí, Señor. Que sea tu presencia santa la que nos dé la capacidad de poder, oh Dios amado, sobreponernos ante todos aquellos patrones de conducta que están equivocados, Señor. Y que tu Espíritu Santo también nos fortalezca, nos dé la valentía para poder decidir, dejar el mal y hacer el bien, Señor. Aquí estamos, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que has permitido que compartamos, Señor. Que tu palabra pueda llegar cual semilla, Señor, a cada corazón, a cada mente, dando el fruto que tú esperas, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda permitir, oh Dios amado, que la plenitud tuya pueda llegar al corazón de cada persona, de cada familia, Señor. Desde ya les bendecimos, Padre, con tu bendición, que llegue de forma oportuna a cada uno, Señor, conforme a la necesidad que hay. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias y tengan una feliz y descansada noche. Bendiciones para todos. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. En el dolor. Estamos en la radio que edifica tu vida. Escuchas Alumbra para Cristo radiocela.com. Estamos en la radio que edifica tu vida. El poder de Dios en todos lados. La compañía única. La gloria eterna. Mi mente se divide en dos pero no quiero fallar. Las canciones y las palabras justas. Lo escuchas. Nada puede cambiarlo. Lo escuchas. No me queda más que rendirme a tus pies. Compártelo con el mismo cariño. Estamos siempre junto a ti. Escuchas Alumbra para Cristo radiocela.com. Siente lo mejor. Siente lo mejor. Vive lo que te gusta. Comparte siempre. Comparte siempre. Mírame ahora. Todo lo que antes era él lo va a Ora con nosotros y nuestra música. mi corazón.